Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha aferrado a la religión y a la fe para dar sentido a su existencia. Los aborígenes canarios ya contaban historias de dioses, demonios y apariciones fantasmales que siguen vigentes a día de hoy. Los volcanes, la abrupta orografía y la posición geográfica de Canarias ha hecho que nuestro archipiélago sea considerado por muchos un lugar especial, cargado de energía. Este es hoy nuestro punto de partida. ¿Y usted está seguro de que lo que vio fue San Borondón y no La Palma? No, eso está claro porque La Palma está mucho más allá y La Palma además es una isla como doble. El misterio de la isla de San Borondón existe porque yo lo vi. En ese momento que yo empecé a grabar, me empujaban, ¿Sentiste que te empujaban hacia atrás? Lo que ocurre no los vemos porque la frecuencia vibratoria nuestra es diferente de la que hay en esa dimensión. Las personas van convencidas de que allí va a pasar algo. Tiene que ver, evidentemente, con la sugestibilidad. ¿Cree usted en estos episodios paranormales? En parte sí, no puedo negarlo. Existir existe. Eso es como la niña de la curva. Los lugares enigmáticos abundan en Canarias. Arrancamos nuestro viaje en Güímar, Tenerife. Allí se esconde uno de los misterios más sonados de las islas. Un entorno cargado de historias espeluznantes. Orografía amenazante, paredes angostas, cuevas inaccesibles, lugares de enterramientos. El barranco de Badajoz lo tiene todo para ser caldo de leyenda. Allí se escondieron los guanches para huir de los invasores peninsulares. Hoy en día, numerosos testigos relatan haber visto seres antropomorfos gigantes, fuerzas que les empujan e incluso universos multidimensionales. Raúl, tú eres cámara de televisión, has estado grabando varios reportajes de misterio en este barranco, pero ¿qué fue lo que te ocurrió la última vez? Bueno, venimos aquí a hacer un reportaje para la televisión y nos encontramos pasando por este pasillo, estábamos haciendo recursos para ir al tubo y nada, y nos encontramos inclusive con una televisión francesa aquí más atrás y nos estuvieron comentando de que venían caminando desde arriba, que le estaban tirando como chinas, como piedritas pequeñas y que venían un poco mosqueados. Entonces nosotros nos quedamos todos mirándonos unos a los otros. ¿Con qué relacionaron ese misterio? Pues la verdad que nos quedamos todos que no sabíamos qué misterio era. Ya venían en busca de algún suceso paranormal. Exactamente, porque nos habían hablado de eso. Ahora vamos hacia arriba para que veas dónde fue todo. Perfecto, vamos. Aquí estamos llegando al tubo donde se decía que si cuando la guerra aquí habían fusilado a algunas personas, la verdad. Porque se viene a este punto. Era el punto donde teníamos nosotros que grabar los fenómenos que pasaban aquí y las cosas que pasaban aquí. Y entonces, pues nada, llegamos aquí, a esta pared, a este lugar, que fue donde yo empecé a grabar. Y entonces, en ese momento que yo empecé a grabar, me empujaban. ¿Sentiste que te empujaban hacia atrás? Entonces me quedé así, miré para atrás, los compañeros estaban aquí, y le digo, ¿usted me hablaron por la cámara o algo? Dice, no, nos quedamos todos así. Entonces cojo, vuelvo otra vez a repetir el plano, otra vez. Bueno, esta vez fue más fuerte. Y me quedé así, ya me quedé mirando, y todos nos quedamos mirando, y dice, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué pensaron en ese momento? Yo la verdad que no, me quedé cortado, sin palabras. Digo, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Que me están empujando para atrás. Dice que no, que nosotros no te estamos empujando. Digo, bueno, voy a intentarlo de izquierda a derecha, tal. Entonces vuelvo otra vez, y estaba aquí. Y entonces lo cogí desde aquí. Y volví aquí, y entonces me tiró hacia allá. Y yo me quedé y digo, mira, ya esto no es normal. Cogí, solté la cámara precisamente, la solté, me vine para acá, solté la cámara aquí, por esta zona. Y nos quedamos todos hablando aquí. ¿Con qué sensación se quedaron? Yo me quedé sin palabras. Me quedé que en ese momento, inclusive hasta nos dio por reírnos, pero ¿esto qué está pasando aquí? Después se pusieron ahí con compañeros con micrófono a escuchar, porque dice que si se oían sonidos y tal. ¿Y descubrieron algo en ese momento? No,
nada más, sino lo que me pasó a mí. ¿Y habían escuchado sucesos paranormales que habían ocurrido en este lugar? Sí, por lo visto, nos trajo el redactor, nos trajo aquí, porque por lo visto aquí habían pasado cosas. Pero que te empujaran, como me empujaron, yo me quedé pálido. Entonces ya digo, mira, vámonos de aquí, ya no hicimos nada. Lo hicimos, nos fuimos para arriba. E inclusive cuando ya después fuimos arriba, empezamos a hacer unas entrevistas arriba, se apaga el foco de la cámara, se apaga la cámara, se apagó todo y no podíamos hacer nada. Ahora que estás aquí en este lugar, es la primera vez que vuelves, ¿cómo te sientes? Pues me siento con los pelos de punta. Tengo manga baja, pero con los pelos de punta. ¿Tú crees en los sucesos paranormales? Yo no creo en nada de eso, pero algo pasó aquí. Algo pasó. Yo no creo, pero algo pasó. Juanjo, tú has vivido durante muchos años aquí en Güímar, por lo que imagino habrás visitado el Barranco de Badajoz en múltiples ocasiones. Efectivamente, sobre todo por la curiosidad que tenía de saber si era verdad o no era verdad las muchas cosas que se cuentan desde hace muchos años acerca del barranco, sucesos inexplicables. ¿Y qué sucesos paranormales has vivido tú aquí? Pues mira, entre algún otro, habíamos una docena de personas, estábamos haciendo una meditación y fue justo aquí en esta zona del barranco, aquí estábamos colocados y en un momento determinado estábamos haciendo una meditación muy tranquilo, muy relajado, cuando de repente vi que venía una figura como humanoide, digamos así, era una columna de humo blanco, transparente, no tenía pies, no tocaba el suelo y era como una columna en la que en la parte de arriba podía tener como 1,90 m, una cosa así. Eso vino acercándose poco a poco, venía como un poco así balanceándose y un momento en que de repente de uno ya habían dos. Habían dos figuras. ¿Se duplicaron? Se duplicaron. Y venían en paralelo, una junto a la otra, y seguían acercándose muy despacito, muy despacito. Y hubo un momento en que ya hubo una tercera figura. Esas tres figuras se pararon pues aquí justo a unos 3 o 4 metros a espaldas nuestras. ¿Y tú qué sentiste en el momento de esa aparición? Lo que sentí interiormente era una paz tremenda. Aquello me transmitía una tranquilidad, sosiego y estar muy a gusto. ¿Qué se esconde en este barranco? Eso quisiéramos saber todos. Cada vez que vienes encuentras una cosa diferente. El Barranco de Badajoz es un lugar de una belleza impresionante al que acuden cientos de senderistas, pero también es un sitio con una energía especial para los amantes de la meditación. Rosa, perdón. Hola. ¿Qué tal? Vemos que está con un grupo aquí haciendo esa señal. Me decía que es una señal de respeto. ¿A qué se debe? Bueno, pues porque aquí hay seres de otra dimensión. Bueno, los ángeles le llaman lugar de paz y oración, ¿no? Y entonces siempre que venimos pedimos permiso para poder pasar y poder estar dentro haciendo una meditación y, bueno, recogiendo un poco las energías que tiene el lugar, que son muchas y hermosas. ¿Por qué en este lugar? Porque es justo el comienzo del lugar sagrado. O sea, empieza a partir de subir la rampa, ahí empieza lo que es la parte sagrada del barranco. Cuando ustedes ponen las manos en la pared, las apoyan, ¿cuál es la sensación con la que se quedan? Pues a nosotros normalmente lo que ocurre es como si se pusiera la pared blandita y como si te acogiera. Sabemos que nos están dando permiso y que pasamos. Y en caso de que no tuviesen ese permiso, ¿cuál sería la sensación? ¿La han pues te echa experimentado? para... No, nosotros no, pero sí que hemos oído que echa para atrás, que sientes que no, que te empuja para atrás. Una vez que hacen este acto de respeto, ¿cuál sería la siguiente? Pues ya vamos subiendo por la rampa y entonces vamos buscando un lugar donde sentarnos a meditar y meditamos. Ya una vez tuvimos la aparición de 3 hombres blancos y bueno, fue una experiencia. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que vieron? Pues habíamos estado haciendo 11 personas una meditación y cuando terminamos estábamos en círculos sentados en el suelo y de pronto se empezó a formar como una neblina, como el humo del tabaco. Y justo detrás aparecieron las 3 figuras, 3 siluetas blancas. No tienen la cara definida, pero sí 3 siluetas blancas, ¿no? Entonces me acuerdo que un amigo me dijo, Rosa, ¿estás viendo lo que veo yo? Y le dije, sí, pero no digas nada que se van a asustar. Entonces un amigo que teníamos delante, que es sordo, dijo, Rosa, ¿estás viendo lo que veo yo? Le dije, sí, están ahí. Entonces todo el mundo se apelotonó, ¿no? Entonces ellos hacían la intención de acercarse. En vez de caminar, es como que van
bueno, como flotando, ¿no? Pero como la gente estaba asustada, reculaban. Y volvían a intentar acercarse, y así lo hicieron como 2 o 3 veces, y en vista de que la gente tenía tanto miedo, de pronto desaparecieron ellos, desapareció la neblina y todo se quedó tranquilo. Esto ocurrió de noche, entiendo. Sí, eran por lo menos las 12:30 a la 1 de la noche, pero se pueden presentar de día y de noche, sí, ellos tienen que presentarse, ¿eh? ¿Llegaron a plasmarlo en alguna imagen? ¿Hay alguna forma de comprobarlo que ustedes...? No, en aquel momento no, porque las cámaras dejaron de funcionar y porque realmente cuando tú estás con esos seres lo que menos haces es intentar hacer fotos. Sí que es verdad que en alguna ocasión han salido fotos extrañas y bueno, y sientes la presencia de ellos. Yo siempre digo que no, es que no tengo ninguna intención de que la gente me crea o no. La realidad es que tú vives la experiencia, es personal y no vas a poder convencer a nadie. Y bueno, llevamos viniendo 30 años seguidos. Cuando hablamos de hombres blancos, ¿a qué nos referimos? Pues mira, cuando nosotros les vemos, que el otro día además nos dijeron que nosotros les vemos blancos porque la dimensión es diferente, pero que ellos en su propia dimensión tienen color también, ¿no? Y es un poco el choque de las dimensiones, las vibraciones de las dimensiones que son diferentes y por eso solamente vemos como siluetas. ¿Y a qué se le podría achacar, con qué se le podría relacionar? Pues porque hay una ciudad etérica aquí. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú estás vibrando en la frecuencia? Ellos están, ¿vale? La ciudad está ahí. Lo que ocurre no los vemos porque la frecuencia vibratoria nuestra es diferente de la que hay en esa dimensión. Es un lugar donde se concita un montón de experiencias extrañas y quizá una ruptura con esa multidimensionalidad y aparecen esos seres que viven en otros lugares. Que parece una locura, pero han sido recogidos en todas las culturas, elfos, hadas, gnomos, etc. Son seres que habitan en esas otras dimensiones y que tienen para mí tanta realidad como la tenemos tú y yo. Seres de luz, susurros, fuerzas paranormales, cánticos. El barranco no solo encierra estos sucesos extraños, también en él radican leyendas sobrecogedoras como la de la niña de las peras. Cuenta la leyenda que entre 1890 y 1910 una niña fue a por fruta al barranco de Badajoz. Pero no volvió a casa y aunque la búsqueda fue intensa, nunca la encontraron. Años más tarde, la niña volvió a su hogar vestida igual y con el mismo aspecto que cuando desapareció. Le contó a sus padres que se había quedado dormida bajo un peral y al despertar vio a un ser vestido de blanco que la llevó junto a otros amigos iguales. Habló con ellos un ratito y después regresó a casa. Habían pasado 30 años y todos habían envejecido. Todos menos ella. Yo creo que la niña de las peras como tal, con ese relato tal cual está compuesto, nunca existió. Es un relato ficticio que contiene algunos elementos que evocan episodios singulares vividos ahí. Luis Javier Velasco, periodista e investigador sobre el Barranco de Badajoz. ¿Por qué este lugar esconde tantos fenómenos paranormales? ¿Qué tiene de especial? Es un enclave muy interesante en Güímar, en Tenerife. Se podría considerar un lugar de poder. Encierra una belleza, un espacio agreste, casi virgen. Pero también es cierto que tiene ciertas experiencias que la gente que lo ha visitado, digamos, raya lo que podría superar lo normal. Eso es lo que le ha dado popularidad en estos últimos años, que esto seguramente sea algo que viene de muy atrás, incluso seguramente de los antiguos canarios. Un lugar, como bien dices, con mucha historia. Aquí, por ejemplo, vemos estos raíles que tienen que ver con los mineros. Correcto, porque el barranco de Badajoz fue una explotación de minería en busca de la captación de agua, es decir, a través de galerías, de ahí estos raíles. Justo ahí vemos una galería. Una galería cerrada que dentro de las leyendas urbanas que circulan de este enclave habla de unos mineros que precisamente escarbando en una galería hubo un desplome de uno de los laterales y parece que dieron con una especie de oquedad, con unas escaleras que percibieron unos seres vaporosos vestidos de blanco, vamos, algo absolutamente Los absurdo. famosos seres blancos que se asocian al Barranco de Badajoz. Sí, como una de las señas de identidad del Barranco de Badajoz. Con las redes sociales ha llegado el misterio del Barranco de Badajoz fuera de nuestra frontera. Hay gente que aprovecha el viaje a Tenerife, que está genial, y ya viene a visitar el Barranco de Badajoz. O sea, ya lo conocían. Y a raíz de tus investigaciones,
¿A qué conclusión has llegado? La conclusión que te podría dar es que este lugar siempre ha estado aquí con esta energía que los humanos la hemos podido percibir, más que probable que antes de que llegaran los antiguos guanches y luego los castellanos, este lugar ha estado aquí siempre y la gente ha sido capaz de percibirla. Y eso sigue pasando hoy día. O sea, no sabemos qué dinámica hay detrás, pero sí sabemos que este lugar parece aportar una especie de energía que se mantiene por el tiempo. La sugestión juega un papel muy importante. Acudimos al barranco hoy en día con una enorme carga de contenidos misteriosos. La gente, en su mayor parte, va allí buscando eso, hace noche buscando eso. Por lo tanto, hay una predisposición a interpretar, ¿no?, cosas que pueden ser convencionales como extraordinarias. Todos estos sucesos paranormales escapan a los principios de la comprensión científica y los contradicen. Pero, ¿hay algo en común en la mente de las personas que aseguran haberlos vivido? El hecho de que en un mismo sitio personas distintas puedan tener una misma narrativa, yo creo que se debe al hecho de que son personas que están influenciadas por un contexto o incluso por una tradición oral. Tiene que ver, evidentemente, con la sugestibilidad. Las personas creen que pasa, las personas creen, van convencidas de que allí va a pasar algo. Las playas salvajes de nuestro archipiélago también han sido escenario de sucesos insólitos. Al sur de la isla de La Gomera se encuentra la Playa Maldita, un arenal oscuro de apenas 250 metros del que se cuentan historias truculentas. Presencias, sombras y extrañas apariciones que tuvieron su origen en 1966, cuando en este oculto paraje una madre y un hijo fueron protagonistas de un sobrecogedor llamamiento que provenía del mar. Es la playa de Erese. Y ellos se dedicaban, pues, bueno, a las labores del campo, ¿no? No solo eran ganaderos, sino también agricultores. El ganado que ellos tienen allí, el pequeño ganado que quedó en la casa, bueno, pues lo sueltan. En un momento, Eugenia se percata de que viene un temporal. Decide acompañar a Francisco para subir al ganado. Francisco baja y oye gritar a la madre que subiera y a silbarle que subiera lo más rápido posible. Y justo cuando se vira hacia la orilla, ve a un hombre, o sea, como muy alto, espigado, que empieza a hacerle con este gesto de que se acercara. Francisco, usted era un niño de unos 8 o 9 años. ¿Cómo recuerda usted aquel día? ¿Qué fue lo que vio? Yo para mí, un espíritu en el agua, y estaba como de aquí a allí, no se veía sino el equipaje. Y con los brazos, ven mi niño, y yo no fui. Entonces mi madre me dijo, no, para abajo no, mi niño, para abajo no. Y entonces yo dejé cabres, dejé todo. Yo, mi hija, me pareció que era un hombre caminando, andando entre el agua. Yo cogí mío. Eugenia ve dos personajes, una en el agua, ¿vale?, que es el que llama al hijo, y luego, cuando él está, claro, ella va mirando en todo momento que el hijo sube y va mirando el agua. Está mirando para saber qué va a ser aquella figura. En ese momento, ella dice que ve dentro de la espuma, dentro del romper de las olas, ve como una especie de hombre con las figuras altas que levantaba los brazos. O sea, ve dos figuras dentro del agua. Me parecía que él estaba llamando a Francisco de dentro del agua. Yo lo tengo aquí y no se me va. Hay que recordar que unas semanas antes, en esa playa, había habido un suicidio. Ella lo que puede pensar es que alguien se suicida y que pues, el espíritu, el alma de esa persona pues, está en aquella playa, ¿no? ¿Qué fue lo que vieron? No tengo ni idea, pero es verdad que se han recogido testimonios sobre este tipo de sombras y figuras. La playa de Erese es otro de esos espacios marcados por el misterio de forma tradicional. En La Gomera, ese lugar es un lugar de miedo, es un lugar encantado, ¿no? Se dan este tipo de episodios vinculados pues, con posibles muertes y eso hace que interpretes las cosas desde esa óptica. La Playa del Miedo, como la conocen los habitantes de la zona, alberga más historias para no dormir.
Los vecinos se encomiendan a los santos para evitar que algo malo suceda, y los pescadores, que se enfrentan a duras jornadas en el mar, no quieren ni acercarse a ella. Usted me cuenta que es hijo de pescadores. ¿Su padre le contaba historias, cosas que veía? ¿Qué cosas? Mi padre vio también una vez la movida esa, que el amaño iba cogiendo el amaño, y parece que se íbamos para tierra, y después tuvieron que... vámonos. La marea. O algo que los atraía contra la roca. ¿Y le asustaba? Hombre. Decían que muchos pescadores... lo que no. Decían que muchos pescadores le daba miedo hasta desembarcar en la playa. ¿Esto es así? Los pescadores suelen ser personas muy supersticiosas y que tienen que ver con eso, ¿no? Con las profundidades, con animales marinos y con avistamientos de todo tipo. Entonces hay un montón de historias de pescadores que han visto pues, todo tipo de cosas, de luces, ruidos de cadena, de presencia, estar pescando y escuchar como que alguien se te acerca. ¿Cree usted en estos episodios paranormales? En parte sí, no puedo negarlo. Existir existe. Eso es como la niña de la curva. En todas las islas hay como una especie de lugar, que digamos que atrae estos fenómenos anómalos y que se ha quedado dentro del imaginario popular. En La Gomera tenemos a la playa de Erese, estaría como una especie de triángulo entre el aeropuerto de La Gomera, La Dama y el Alto del Garajonay. Es verdad que en ese triángulo, si uno se pone a mirar con estadísticas, es un lugar que pues han sucedido desde muertes muy luctuosas, suicidios, ha habido algún homicidio y es concentrado en esa zona. Cuentan algunos que el casco antiguo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene su pasado oscuro. En algunos rincones de Vegueta se agazapan historias tétricas. Se habla de almas en pena, de casas con presencias misteriosas y de brujas perseguidas por la Inquisición. ¿Alguien busca un amarre? ¿Alguien quiere usar escape? Yo sí que me escapo, pero de la Inquisición. Los huelo. Me acusan los vecinos, me quieren en el fuego. Abrir bien los ojos, porque el mar se esconde en todos rincones. Ella se está marchando, es actriz de esta ruta teatralizada que se hace con los turistas que se acercan por aquí. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes. A ella la perseguía la Inquisición. Sí, señor. Era una bruja morisca, ¿no? E intentaban pues ganarse la vida también, con amarres, con mal de ojo. Incluso hombres también aparecen como brujos que son acusados de bebés chupados en sangre. Hay 40 casos de la Inquisición de bebés chupados en sangre. Cuando una familia era feliz y tenían bebecitos y crecían, las personas que querían hacerte daño te hacían un mal de ojo para poder pues, atacarte a ti o a tu familia. En este caso, los bebés que no estaban bautizados, antes del bautismo podían actuar y aparecer muertos. Vamos a darnos una vuelta por Vegueta. A mí me encanta. Vamos a pasear y te cuento más historias de brujería y de hechicería. En las calles de Triana y Vegueta. Por supuesto. Vámonos. Bueno, Luis, te he traído por estas calles, la calle Rafael González en la actualidad, pero que antes se llamaba la calle de los moriscos en los mapas antiguos. Es el mal de ojo lo que llega, con brumas por los árboles mojados. ¿Pero qué hace esta mujer con estas tijeras? En esta noche, bajo el influjo de la luna, cualquiera de ustedes puede ser el destino o el origen de mis servicios. Con un poco de pelo, con un poco de piel, puede provocar o prevenir un mal de ojos. Espero que no, espero que no. Y si no me creen, estén atentos a todo lo que les pase. Se marcha a lo lejos, pero había penas para ellas, ¿no? Sí, en Canarias no se quemó a nadie por brujería y hechicería, pero que sí son torturadas, encarceladas, incluso lo peor, la pena peor, era desterrar la otra isla menor. Por ejemplo, La Gomera y el Hierro. Sí, era una pena bastante grave para ellas. Incluso les montaban en burras, ¿no? Sí, a ellas en una burra también, con los ojos tapados. Las manos tapadas, las manos amarradas, y las ponían pues por la zona de Santa Ana, la zona de Vegueta. El burro daba vueltas y la gente pues le escupía, la denigraban públicamente también. Suerte que esto es una teatralización. Y ya nos queda el último destino. ¿Dónde me llevas? Uy, al Conservatorio de Música. Qué misterios habrá detrás de ese edificio moderno, por cierto. Sí, muy moderno. Venga, vamos. Vámonos, vámonos.
¿Qué sucesos paranormales ha podido haber aquí? Bueno, nos situamos. Estamos en la iglesia de San Francisco, pero antiguamente estaba el convento de los franciscanos, uno de los primeros conventos de Canarias. Los monjes mueren y los entierran dentro del convento. Entonces, claro, después de la desamortización del clero, esto pasó a ser espacio útil y en el siglo XX pues, se decide construir el conservatorio de Que es música. hasta aquí, hasta donde estamos entrando. Eso es. Al parecer este edificio tiene muchos temas de aparición, de paranormal, debido a que puede ser ese trato inhumano sobre los huesos que encontraron a la hora de hacer el edificio. No fue muy en condiciones, muy vejatorio. Y bueno, dicen las personas que este conservatorio pues tiene presencia paranormal. Nosotros en los paseos que hemos hecho han venido testigos, o sea, han venido turistas, personas que viven aquí, que han colaborado, han trabajado, han sido ex profesores y nos han contado historias, nos han dicho en la parte baja, siempre en la planta baja, primer piso, incluso sótano, de llegar a bajar a buscar el coche por la noche y ver un espectro, ver una persona de negro, una persona... Casi que nos vamos, ¿eh? Yo lo dejo aquí. Se ha hecho lo de dejo noche. aquí. El misterio no solo envuelve la sede actual del Conservatorio de Música. Cuenta la leyenda que en su antigua ubicación, el Palacete Rodríguez Quegle, también se registraron sucesos paranormales. Lo visitamos con el cronista oficial de Gran Canaria. En el centro de Las Palmas de Gran Canaria hay muchos edificios como este Palacete Rodríguez Quegle, en el que se habla de apariciones. Estas casas suelen tener una cimentación no tan estable como las actuales y los edificios se van acomodando. El momento de acomodarse, pues se mueven, las maderas crujen, pueden crearse grietas por donde entra aire, no hace falta que una ventana esté abierta. Y los que dicen que han oído voces, que han oído sonidos, que han oído incluso instrumentos de música sonar. Se lo creen. Los instrumentos es muy fácil. El viento entra por cualquier tubo. Si nosotros cogemos un tubo, una flauta. O sea, cualquier tubo, cualquier objeto, y cambian los sonidos. Y ya claro, a lo que oigo, yo le pongo mi aportación cultural y ya tengo un hecho paranormal. Si eso es la mentalidad popular, se acepta, en la tercera generación fue algo que aconteció. Otro lugar rodeado de misterio es el cementerio de Vegueta. Se le conoce como el panteón de los ilustres de la ciudad y como el lugar donde los muertos cobran vida. Se dice que aquí incluso ha habido resurrecciones, ¿eso es así? Bueno, pensemos que este cementerio se abre con motivo de una gran epidemia de fiebre amarilla que causó unos estragos enormes, muchísimos muertos. ¿En qué condiciones moría esta gente? Pasó lo mismo unos años después cuando la epidemia de cólera, ¿verdad? Entonces la gente aparecía cuando se abrían las tumbas, pues boca abajo, los huesos cambiados, las cajas arañadas por medio, ¿verdad? Y después nos encontramos con gente que de repente estaba lo que era en el depósito para ser enterrados al día siguiente y aparecían que se despertaban y salían caminando, ¿verdad? Indudablemente no era una resurrección. Pero me estás diciendo entonces que eran personas que eran enterradas vivas. Efectivamente. Hay estados catalépticos. Yo no soy médico, no puedo definir exactamente todos los casos son catalépticos, pero pensemos un estado en que no está muerto, pero lo parece. Y tanto que en un momento determinado se llegó incluso a pensar, y en algún caso se puso, en ponerle una campanilla en las manos al cadáver. Por si no era cadáver, que tocar a la campanilla y saber dónde poder ir. Efectivamente, por eso después son todas esas normas de las 24 horas, ¿verdad? De que hay un examen médico, pero pensemos, en momentos de epidemia no hay médicos suficientes para atender a la población, y menos a la población que ya se ha muerto, hay que atender primero al vivo, ¿no? Claro, ahora que estás contando eso, me acuerdo de una historia de la que se habla mucho, que parece que ha circulado de padres a hijos, de abuelos a nietos, y es de una chica que se presenta en casa de su madre cuando al parecer había muerto, ¿no? Efectivamente, estamos hablando del año de 1851, la epidemia de cólera, ¿verdad? Hay innumerables cadáveres que se recogen sobre la marcha, se traen al cementerio, ella de los que dejan en una habitación preparada para enterrar al día siguiente, pero no por ningún cuidado forense, sino porque no había manera de enterrarlo. Y a medianoche esta niña se despierta, ve agua,
no resucitó, era un estado cataléptico, ve agua, bebes mucha agua, al beber mucha agua pues tiene la necesidad, pues digamos, de ir al baño, para decirlo fino, ¿verdad? Eso la libera, la mejora del cólera. Y claro, la niña, ¿a dónde va a ir? Pues sale como puede y se dirige a su casa en medio de Vegueta, en la antigua calle de los Canónigos, ¿verdad? Pensemos una Vegueta sin luces, no hay alumbrado en esos momentos. No hay luz eléctrica, No claro. hay luz eléctrica. Es una situación de pánico, de miedo, porque esa es la epidemia de cólera, pero hay falta de alimentos, hay alteración posiblemente un poco del orden público. En fin, hay un cierto miedo, ¿no? En la casa hay una tristeza enorme, ha muerto una niña, un familiar. Claro, y eso de la medianoche, que tum, 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 que suena la puerta, yo me lo imagino. La madre salir con una palmatoria allí, abre la puerta con mucho miedo y lo primero que ves es de golpe la cara de su hija. La madre murió de un infarto sobre la marcha. Bien, leyenda urbana, pero reflejo de un estado de ánimo de una sociedad en un momento determinado. En la localidad tinerfeña del Escobonal existe un lugar que muchos consideran poseído por el diablo, la Casa de Frías. Las primeras manifestaciones inquietantes se produjeron en 1951. Vivencias de terror, pánico y envidias que aún siguen en la memoria de los vecinos. Dos familias de cabreros vivían de forma apacible en la Casa de Frías hasta que su día a día comenzó a retorcerse ante los temibles hechos que se produjeron en el interior. Los objetos volaban por las habitaciones y una extraña lluvia de piedras parecía querer agotar la paciencia de los que allí residían. Pues en esta casa vivía una familia de cabreros. Sí. Que alrededor de los años 40 empezaron a sufrir una serie de episodios insólitos y que mantuvo en vilo a no solo la familia, sino la comarca entera. Aparecían cosas raras ahí en esa casa y pues teníamos cierto temor. Porque decía que habían brujas que arriba y había gente que decía que sí que lo habían visto. Rodarse los muebles, cuando se acercaban tiraban piedras, que se veían unas mujeres colgadas de los pinos, sobre todo por las noches con unos vestidos brillantes. ¿En qué consistían esos fenómenos que sucedían aquí dentro? Bueno, pues habían varios fenómenos. Una de ellas, por ejemplo, nos contaba el hijo del cabrero, don Alejandro, de que, por ejemplo, de las alacenas se abrían los botes con granos y se esparcían por toda la casa, los separaban además de la mesa cuando se sentaban a comer, y muchísimos fenómenos más tenían en vilo a la familia. ¿Que sucedían aquí? Aquí dentro. En el interior. Y las camas, si había 7 o 8 camas, hacían todas, así alrededor. ¡Dale! Llegaban los colchones y todo en el suelo. Y usted acostaba arriba. ¿Cómo? ¿La gente encima de la cama? Claro. ¿Y las camas se rodaban solas? ¿Solas? Pues ¿y quién? ¿Usted se cree que mis hermanas iban a jalar por las camas y a darle vuelta allí? Y piedras tiradas encima del techo y quedarse colgando con un cordón, también es verdad. Aparte del frío, hay un clima aquí muy particular. Este es el interior de la Casa de Frías, aquí donde sucedía todo lo que hemos estado comentando. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo la familia cuando empezó a producirse todo ese tipo de fenómenos aquí en la casa? Bueno, evidentemente la familia, al principio, terror. Pero realmente, por los testimonios, por la gente que vivió aquí, sabemos que después hay como una especie, podríamos decir, de normalización. Ajá. Es decir, ellos se acostumbran a convivir con ese fenómeno.
no tienen miedo ya de vivir, o sea, les Acaba parece... siendo como un elemento más de la casa. Claro, y llega hasta tal punto, la gente venía aquí a ser testigos del fenómeno, ¿no? Sí. Y que cuando llegaban aquí, preguntaban al dueño de la casa, al cabrero, y el cabrero tan tranquilo se dirigía a algo en la nada, diciéndole miedos, mira, que te vienen a ver, sal para que te vean. Y entonces, bueno, pues desde barriles, cestos de ropa, que salían de la casa, hacían proyecciones en el aire y volvían otra vez a meterse. Y sin embargo, pese a ello, acaban viniendo por la casa para ver si se podía limpiar lo que podía haber, curanderos e incluso un sacerdote. Bueno, ahí evidentemente quien primero se presenta aquí es la autoridad. ¿Y quién es la fuerza viva dentro de la ley? Pues la Guardia Civil. Cuando entra a la casa, a una de estas habitaciones, él dice que ruedan distintos elementos como barrica, llegando incluso a sacar el arma reglamentaria y dar 2 tiros. Cuando salió dijo que esto era algo que había que poner en conocimiento de las autoridades eclesiásticas. A partir de ahí es cuando viene el cura, que cuando el hombre empieza a echar agua bendita, aquello fue la hecatombe, ¿no? Porque se movieron camas, se movieron barriles. La gente cuenta entre chanzas que el cura se remangó y salió corriendo por ese camino, ¿no? Y que nunca más volvió. Fernando, siempre se rumoreó que en los fenómenos de la Casa de Frías había rencillas entre familias, envidias. ¿Era eso lo que originó todo lo que pasó aquí o realmente había otro tipo de presencia que afectaban a esta casa? Lo que sí está claro es que quedan descartados esas historias de rencillas y, en fin, que se hayan hecho algún tipo de brujería, de mal. Nunca sabremos realmente por qué se originó realmente el hecho, ¿no? Lo que sí está claro es que en la Casa de Frías sucedieron unos hechos que tuvieron en vilo a todos los paisanos. Eso se vio como una cosa del demonio y no se quiso. No se quiso escribir ni se quiso conservar. Ahí hay un misterio medio raro. Los que fueron a verlo son los que pueden hablar más, pero me supongo que hasta fecha están muertos ya. Yo creo que ahí intervienen ya más seres físicos. Hay un fenómeno que se llama poltergeist, famoso por la película, en el que no son entidades del más allá, sino que hay un individuo físico presente pasando un momento grave, que es el que es capaz, a través de un fenómeno que se llama psicorragias, de crear un fenómeno en el que se dispara la mente y puede mover objetos o producir un montón de extrañas cosas, ¿no? La Casa de Frías es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Entre las que yo creo que hay también entidades humanas que producen ese tipo de historias. Cuando de alguna manera llevamos a la mente al límite de forzarla a ver lo que creemos, que puede haber un proceso que tenga alguna similitud con una cuestión alucinatoria. Una isla que aparece y desaparece entre el mar de nubes. La isla encantada, la inaccesible, la encubierta, la perdida. Esa es, seguro que se lo imaginan, San Borondón. El monje irlandés San Brandán la habría descubierto en el año 516. La describió así como están viendo, como una isla con vegetación exuberante, árboles frutales, grandes playas y donde nunca se pone el sol. ¿Pero es solo fruto de la imaginación y la leyenda o existe de verdad? Luis, veo que tienes aquí varios mapas de la isla de San Borondón, una isla que aparece y desaparece, pero que precisamente antes de ser ubicada figuraba en la cartografía. ¿Cuál es la primera representación que tenemos de esta isla imaginaria? Es la que nos lega Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, que es cuando el mundo romano descubre las Islas Afortunadas, las Islas Canarias. Aquí tenemos más o menos en la posición donde están actualmente las Islas Canarias, conocidas, entonces serían unas islas entre la realidad y la mitología grecorromana, pero ya están situadas aquí las islas con sus nombres: Pluitaria, Canaria, Casperia, y aquí Aprositus, está en latín, dice Aprositus, es decir,
isla inaccesible. La describen como una isla con abundante vegetación. Sí, en determinados momentos de la historia se han hecho investigaciones oficiales, recogidas de información, entrevistas a un montón de testigos para que explicaran cómo era San Borondón. Gente que decía que había estado allí. Abundantísima vegetación, un río, bueyes, ovejas, algunos animales, una isla muy productiva. Algunos testigos dicen que vieron huellas humanas de un tamaño enorme. Y me gustaría saber si todas las cartografías sitúan a San Borondón en el mismo lugar. La mayoría de los mapas que tenemos aquí la sitúan en el entorno de Canarias, al oeste de las Islas Canarias. Sí está el mapa de Pierre Duval, también este mapa de Guillaume Delisle, donde se dibuja la isla de San Borondón con un rótulo que dice que algunos sitúan aquí esta isla fabulosa. Incluso hubo durante siglos varias expediciones para encontrar esa isla, ¿no? Nosotros tenemos localizadas más de 15 expediciones de distinto matiz, unas de descubrimiento, otras de aventura, otras por curiosidad, porque cartografiar una isla podía suponer no solo que esa isla fuera asignada al reino al que uno está representando, sino que además le puede proporcionar determinadas riquezas o prebendas que el rey le dé a estos marinos por haber descubierto esa isla. Ha habido muchas apariciones recogidas en crónicas históricas en el que incluso marineros, estoy hablando del siglo XV, siglo XVI, habían arribado esas costas. Algunos científicos, estoy hablando de 500, 600 años, decían que podía haber sido una isla que se hubiera creado por toda la actividad volcánica que hay en La Palma, que durante un tiempo hubiera estado visible y que hubiera colapsado y hubiera desaparecido. Pero hay otra teoría. En todas las partes del mundo, pero en Canarias como un lugar especial, no vivimos en 3 o 4 dimensiones. Las dimensiones son, ya se ha podido comprobar, son infinitas. ¿Quién te dice que la isla de San Borondón sigue estando en esa otra dimensión y aparece en determinados momentos cuando se rasga la realidad? Los científicos ya hablan de esa multidimensionalidad. San Borondón podía ser una prueba de ello. En distintos periodos de la historia hay documentación abundante de hipotéticos avistamientos de la isla. El periódico ABC en 1953 publicaba este artículo, La isla errante, fotografiada por primera vez. No solo fotos, hay quien asegura incluso haber grabado la imagen de la legendaria isla. Este vídeo fue subido en 2008. ¿Pero son esas imágenes una prueba de la existencia de la novena isla canaria? Algunos aseguran haberla visto. Carlos Frosterus, tú aseguras haber visto la isla de San Borondón. ¿Podrías decirme por dónde queda, desde este punto? Sí, la vi hace muchísimos años y te lo indico. Es recto enfrente. ¿Justo por ahí? Justo enfrente. La Palma está allá y esto está justo enfrente, pero no la vimos desde aquí, la vimos desde unos kilómetros más allá. ¿Y quedaría en esa zona? Quedaría en esa zona, recto frente al valle. Yo tengo este papel y este rotulador y te voy a pedir, si eres tan amable, que me dibujes cómo era la isla de San Borondón. Lo intentaremos, pero claro, esta tampoco era tan definida. O sea, aquí tienes una isla, digamos, que la costa es un poco por aquí. Así, muy redonda. Siempre... Y tenía bosque, tenía barrancos. Aquí lo que se veía perfectamente era como mucho verde, mucho bosque y la sensación de ver unos barrancos que bajaban hasta la costa. El día estaba espectacularmente claro, no como hoy. Hoy hay calima, aquello era cristalino. Hace más de 50 años de esto, en ese momento no había teléfonos, no nos podíamos echar la mano en los bolsillos para sacar nuestro teléfono móvil, pero imagino que le harías una foto o algún vídeo con una cámara. La gente cuando me pregunta por esto le pregunta como siempre un poco de excitación en la cosa porque es un misterio. Para nosotros, para mi mujer y mí que paramos allí, fue como la cosa más natural del mundo a la que no se le prestó la más intención. ¿Y usted está seguro de que lo que vio fue San Borondón y no La Palma? No, eso está claro porque La Palma está mucho más allá y La Palma además es una isla como doble. Nunca más la he vuelto a ver. El misterio de la isla de San Borondón existe porque yo lo vi. Ahora, que después sea una isla en otra dimensión o que sea un espejismo de las Islas Salvajes, por ejemplo, que están allí enfrente, eso ya es la aplicación normal. ¿Pero hay alguna explicación científica a esos testimonios? Jesús, desde el punto de vista físico, ¿cómo podemos explicar esa isla misteriosa? Que hay unos que la ven, otros no la ven, ¿cómo lo explicamos? La estratificación que sucede en Canarias de las capas de aire
¿de acuerdo? Pueden hacer de espejo. Entonces, algo que nosotros vemos de frente, que está de frente a nosotros, lo vemos claro, puede ser que venga de varias millas de distancia, simplemente porque la imagen se ha reflejado en ese espejo que forma la estratificación, que luego veremos aquí, y nos llega como si estuviera delante nuestro, estuviera ahí mismo. Porque Canarias tiene una atmósfera especial. Sí, Canarias tiene unas características especiales de atmósfera. Venga, Jesús, pues enséñame ese San Borondón, por favor. Pues muy bien, vamos a hacer el experimento que va a simular esa estratificación. Vamos a tener un líquido azul que tiene poca densidad, no tiene sal, y un líquido transparente que es agua con sal. Esta tiene más densidad y quedará en la parte de abajo, y esa que tiene menos densidad quedará en la parte de arriba. Vamos Cojo allá. el azul. Venga. Y vamos echándolo a la vez. Yo te sigo, me vas diciendo. Vale, vamos a echarlo a la vez. Sí. Y aquí vamos a crear nuestra atmósfera. Sí. Vamos a dejarlo ya. Y vamos a abrir esto que ya se nos está escapando. A ver. Y aquí empezamos a ver cómo ¿Cómo va? efectivamente el que es menos denso se queda arriba. Va por encima el que pesa menos y va por debajo el que pesa más. Y eso es un espejo. Y entonces, cuando vemos esa supuesta isla de San Borondón, ¿qué es lo que pasa teniendo este horizonte que tenemos aquí? La isla está en otra parte, por donde tú estás colocado, el ángulo coincide con un reflejo directo de una isla o de una nube que puede estar a millas de distancia, y tú la ves en otro lugar. Entonces te parece que ahí hay una isla, pero no hay nada, porque es simplemente un reflejo, como lo que vimos del arco iris. O sea, es un espejismo, claro, Es un igual espejismo. que el arco iris, Eso. que en ese momento tú te acercas y no puedes tocarlo porque no está. Pero tú estás viendo algo. Entonces, si me dices que es como el arco iris, ver San Borondón depende de que estés en el lugar exacto, en el momento preciso. Donde el reflejo coincide con tu posición. Es lo que pasa, es ciencia. Lo que vamos a hacer es, si quieres, te lo explico en la pizarra, que así lo vemos más claro. Venga, vamos a la pizarra, pues. Y bueno, vamos a verlo dibujado, que ayudará un poco. Aquí tenemos una superficie, que puede ser tierra, puede ser el océano. Imagínate que aquí hay una nube, o hay una isla, o hay algo, un objeto, ¿de acuerdo?, que puede verse reflejado. Esta es la atmósfera, aquí hay una capa, como hemos visto antes, de diferente densidad, y esto puede directamente reflejar, y aquí hay un observador que está viendo esto. Puede que vea, por ejemplo, aquí una parte de esa isla. Exactamente. Que puede haber varias capas estratificadas. Con lo cual, aquí ya las posibilidades se multiplican. Y este primer reflejo se puede refractar aquí, y esto puede acabar en otro observador que está aquí. O sea, puede que esto sea Gran Canaria y esta persona esté en Tenerife y de repente ve aquí enfrente Él vería algo aquí así, que sería un reflejo de esto. deformado además. Islas fantasma, apariciones inquietantes, voces del más allá. El archipiélago canario presenta un abanico amplio de sucesos paranormales que lo hace único. ¿Por qué se da aquí este fenómeno? Yo estoy convencido, y lo defiendo muy habitualmente, que Canarias es un territorio del misterio. Cuando ves el mapa del misterio en el archipiélago, encuentras un montón de elementos diferentes. Quizás no sea tanto que tengamos una característica especial para que se dé, sino para contarlo, para compartirlo. Creo que hay una personalidad, hay un perfil social en Canarias que facilita que la gente pueda hablar con mayor libertad, con cierta normalidad de este tipo de experiencias. Yo creo que muchas veces las personas creen en lo paranormal porque es una forma de dar sentido a su propia vida, de que de alguna manera ponen sus vidas en manos de otro ser, de otra realidad, se basan en un acto de fe. ¿Crees o no crees?